Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy continuamos con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 4 y vamos a ver los versos 3 al 6. Y vamos a leer la porción de la palabra de Dios y vamos a poner toda nuestra atención y sobre todo nuestro querer en el sentido de escuchar la voz y obedecer la voz de nuestro Dios. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque a través de tu palabra podemos conocer la doctrina correcta, la doctrina verdadera, la que viene de tu propia boca, para que nosotros, Señor, podamos saber lo que tú quieres y hacer lo que tú has escrito. Señor, te ruego que nos dirijas a través de este tiempo, que pueda ser de edificación, de bendición, de cambio para nuestra vida, para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuando, ¿verdad? Con lo que el apóstol Pablo viene diciendo, colaboradores de Dios, porque eso es lo que somos los ministros de Dios, colaboradores. Y tenemos que entonces entender que la predicación tiene que ser cristocéntrica, solamente cristocéntrica. Y desgraciadamente, viviendo en un mundo tan egocentrista, un mundo tan hedonista, un mundo donde el yo prevalece sobre todas las cosas, entonces uno tiene que ver qué es lo que dice la predicación. Por eso el verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Y aquí me gusta mucho que el apóstol Pablo se apropia del evangelio, pero no dice mi evangelio, sino dice nuestro evangelio, porque es para todos. Y si este está encubierto, y de alguna forma esto lo que quiere decir es tapado o no visible para las personas, pero dice entre los que se pierden está encubierto. Es decir, aunque está allí, la gente no lo puede ver. Por eso es encubierto. Y eso pues nos pasa a la mayoría de nosotros cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos en tinieblas. Y cualquiera, sin excepción, no importa lo que haya hecho en su vida, sino que es pecador simplemente delante de Dios. No es porque no haya matado, porque no haya robado, es mejor persona una que otra. No, es que debemos de entender que el pecado nos separa de Dios, cualquier pecado que sea desde una mentirita, como algunos le dicen, una mentira, como desde una desobediencia, como decir malas palabras o ofender a personas, o tener celos, o ser egoísta, o ser
una persona que habla de otras personas cuando no están presentes, murmuradora, o ser chismosa cuando inventa cosas de otras personas, o ser flojo, o no sé, algunas otras pues actividades que hacemos o que dejamos de hacer que nos convierten en pecadores. Entonces, si tú te crees que no eres tan pecador como los demás, estás en un problema. Porque tú eres tan pecador como yo o como cualquier otra persona. Estamos separados de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. No dice pecados chicos, grandes, no, dice todos, sin excepción, hemos pecado. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Esto implica la condenación, no importando el pecado que tengas o el que no tengas. Estás separado de Dios porque Dios así lo dice. Por eso necesitamos de alguna manera a Jesucristo sí o sí, si queremos ser salvos. Pero en todos, de alguna forma, hay ceguera, en todos hay obscuridad. Por eso sigue diciendo el verso, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice, para los incrédulos están cegados para que no vean viendo. Lo mismo que le pasó a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes levitas, cuando veían a Jesús, veían sus milagros, veían su poder, pero no quisieron creerle. Pero lo estaban viendo, y viendo no creyeron. Y eso es lo que pasa en la actualidad con muchas personas que ven la palabra de Dios, que se va cumpliendo al pie de la letra, y la gente decide no creer porque quiere seguir en su pecado, dentro de su pecado. No quiere quitar el pecado de su vida, quiere vivir. Por eso están cegados, y estos no va a resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y después dice, el cual es la imagen de Dios. Y cuando dice la imagen de Dios, se refiere a un reflejo. Se refiere a que Él es Dios. Por eso cuando en Juan 14 Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto, Felipe? ¿No me habéis conocido, Felipe? Jesús es Dios, Dios manifestado en carne. Recuerde, el nombre que se le dio desde antes que naciera por el ángel Gabriel fue Emanuel. Recuerde que traducido Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Eso es lo maravilloso, pero la gente no quiere ver a Jesús más que como un mártir, como un profeta, como un buen hombre que enseñó muchas cosas, algunos como un filósofo, otros como un gran sacerdote, pero no como Dios. Y mientras no le reconozcamos como Dios, Jesús no puede perdonar pecados, porque el único que puede perdonar pecados, y Jesús lo dijo, es Dios. Y como Cristo es Dios y tiene la potestad para no solo sanar, no solo para levantar a los muertos, sino para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y esta es una característica de un falso profeta. Cuando siempre está hablando de yo. Es que yo, y cuando yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y después yo. Eso es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso pastor, es una falsa persona, porque tiene que hablar de Jesús, tiene que hablar de la palabra de Dios, no de que Dios me reveló a mí, cuando Dios no revela particularmente, y lo dijo el apóstol Pedro, porque la profecía no es de interpretación privada, es para todos, y la ha dado a conocer a todos. Entonces la gente que habla de yo, y sin mí, y yo, y no, falso maestro, falso profeta, no le hagan caso.
A no ser que cuente una anécdota de su vida. Cuando yo era pequeño, pues, o cuando mis papás, es diferente a cuando él se exalza delante de las personas. Y la misma Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Y alábese el que es digno de alabanza, y en todo caso, el que es digno de alabanza es Dios. Así que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, Cristo es el Señor y nosotros somos siervos de Jesús. Nada más. Como lo dije anteriormente, no somos más que la congregación, no somos más que los hermanos, somos iguales con la responsabilidad de predicar correctamente la palabra de Dios, porque he aquí un juicio para aquellos que desvían o que hacen caer a la congregación, a aquellos manipuladores, a aquellos que buscan su propio beneficio y no el de los demás, falso maestro, pero tienen el juicio de Dios ya dado. Así que hay que tener temor y temblor a Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso necesitamos pues predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan de Génesis? Cuando allí el escritor en el 1.3 dice, y dijo Dios, hágase la luz. Pero antes decía que había oscuridad, que era tinieblas. De las tinieblas resplandeció la luz. Hágase la luz, dijo el Señor. Y en nuestra vida, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos que Cristo es Dios, ¿sabe qué pasa? Se hace la luz en nuestro corazón. Y podemos ver a Cristo, y podemos ver a Dios, y podemos ver su grandeza, su magnificencia, podemos ver su creación, podemos ver todo lo que Él puede hacer y lo que ha hecho en nuestra vida. Seguimos. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y lo que está diciendo es, ahora Dios iluminó tu mente para que puedas ver, porque en tu corazón hay resplandor de la gloria de Dios para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, conocimiento de lo que es Dios, de quién es Dios. Por eso cuando antes tú leías la Escritura no la entendías, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por eso los que están en la carne no pueden discernir las cosas espirituales. Él quita el velo de nuestros ojos para que podamos ver a Cristo, para que podamos ver su salvación. Y esto es sumamente impresionante y a su vez es hermoso, porque eso lo hemos experimentado cuando hemos recibido a Cristo y cuando leemos la palabra de Dios. Dios nos habla porque somos sus hijos, porque ya no tenemos el velo, porque de alguna manera el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón y Él es el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos guía, el que nos redarguye. Es el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Por eso, conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo está la salvación, en Jesucristo está el conocimiento del Altísimo, en Jesucristo está la vida eterna. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A Él sea la gloria. Y el único que puede hablar de yo es Jesús. Por eso nosotros nada más podemos hablar de Jesús y no podemos endiosarnos ni podemos hacernos más grandes, porque al contrario, nosotros no somos nada. Porque todo lo que soy, dice el apóstol Pablo, es por su gracia, por pura gracia. Y debemos depender de Él siempre, siempre, siempre. Así que aquí vamos a dejar. Y recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase. Pero antes de terminar, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos has dado a Jesucristo
y nuestros corazones han resplandecido y nuestro entendimiento ha sido iluminado para conocer y para conocerte. Así que, Señor, ayúdanos a crecer en esa gracia, en ese conocimiento para la gloria tuya. Bendito sea, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Bendice a todas las personas que lo escuchan para la gloria y la honra tuya, Señor bendito. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.